de agua, para que tu fruto sea un fruto, diga conmigo, permanente. Ahora mira la tercera parte, lo que me gusta, el tercer efecto. Dice que está plantado junto a corrientes de agua, no solamente da fruto, no solamente su fruto es permanente, sino que todo lo que hace, ¿cuánto le gustaría que todo lo que hiciera prosperara? Que usted se inventara un carrito con gomas de lata y la gente lo quisiera. Porque no se trata del producto, se trata del favor de Dios sobre tu vida. Quizás una cosa que a otro no le funciona, a ti te funciona. ¿Por qué? Porque estás plantado junto a corrientes de agua, porque estás plantado y metido en el río. ¿Sabes? Es importante que el pueblo de Dios hoy en día se meta en el río. No solamente que se meta en el río, sino que se deje llevar por la corriente. Hoy en día hay mucha gente en el pueblo de Dios nadando en contra de la corriente. ¿Por qué nadas en contra de la corriente? Déjate llevar por la corriente del río, porque darás fruto a tu tiempo. El fruto será perpetuo. Y todo lo que hagas, todo lo que emprendas, Dios lo bendecirá. Dios bendecirá toda obra de tus manos, pero para eso tendrás que estar metido en el río. No puedes esperar lo mejor de Dios si no estás metido en el río. Dile que de tu lado, métete en el río. ¿Sabes? Quiero hablar, vaya conmigo al libro de Josué. Libro de Josué, capítulo 4. Dice la palabra que cuando el pueblo de Israel fue a pasar el Jordán, dice que el Jordán se paró en seco. Dice que los sacerdotes estaban en el medio del Jordán y que allí estuvieron hasta que el pueblo pasó al otro lado. Ahora dice que Dios le dio unas instrucciones a Josué. Le dijo: vas a tomar 12 hombres de las tribus y vas a tomar 12 piedras del medio del Jordán y las vas a poner al otro lado del Jordán, para que cuando los hijos, cuando la generación venidera pregunte, ustedes le puedan decir: estas piedras son piedras de testimonio de lo que Dios hizo cuando pasamos el Jordán en seco. Así que habían 12 piedras que iban a ser plantadas. ¿Dónde? Diga conmigo: afuera. Pero me llamó la atención el hecho de que luego que Dios le da esas instrucciones a Josué, en el versículo 9, mire lo que hizo Josué. Dice: Josué también levantó 12 piedras en medio del Jordán. No solamente plantó 12 piedras afuera, sino que plantó 12 piedras ¿a dónde? Adentro del río. Ahora mira esto: en el lugar donde estuvieron los pies de los sacerdotes que llevaban el arca del pacto, y han estado allí hasta hoy. Ahora note bien que habían 12 piedras afuera, pero también habían 12 piedras dentro del río. Así que Josué no simplemente plantó 12 piedras afuera para que se vieran, sino que plantó 12 piedras adentro, que ahora mismo están tapadas por el río y no se ven. Lo que pasa es que muchas veces queremos ser las piedras que están afuera, que todo el mundo nos vea. Pero yo he venido a decirte que es más conveniente que seas una de las piedras que está dentro del río. Y te voy a explicar por qué. Dice el apóstol Pedro que nosotros somos piedras vivas. Ahora dice: edificadas como casa espiritual y sacerdocio santo. Así que tú eres una piedra de testimonio de Dios. Pero sabes que muchas veces queremos ser la piedra que todo el mundo ve. Muchas veces queremos ser la piedra que llama la atención. Pero yo he venido a decirte que es mejor que seas la piedra que está dentro del río. ¿Sabes por qué? Porque la piedra que está afuera toma la forma que el sereno le da. La piedra que está afuera toma la forma quizás de las gotas de lluvia que le están dando. La piedra que está afuera, el sol la golpea fuertemente. Pero la piedra que está dentro del río, su corriente le va dando forma. La piedra que está dentro del río es una piedra formada por el río del Espíritu. La piedra que está dentro del río es una piedra que está formada de acuerdo a la necesidad de Dios. La piedra que está dentro del río es una piedra que quizás tú no la veas ahora, pero en algún momento dado esa piedra va a salir. Y cuando esa piedra salga, tendrá la forma indicada, tendrá la forma adecuada que Dios quiere que esa piedra tenga para el momento en que la necesita usar. Así que yo creo que es más conveniente que tú te metas en él. Diga conmigo: me meto en el río. Josué no simplemente puso 12 piedras afuera, sino que puso 12 piedras dentro del río. Y dice: y han estado allí hasta hoy. ¿Saben? Me impacta mucho el hecho de que estuve leyendo la historia de David. Ustedes han visto la historia de David, le hemos predicado muchas veces. David contra el Goliat le cortó la cabeza. Cuando el gigante salió a su encuentro, dice que él corrió. Qué valiente David. Pero hay un
versículo en esa palabra que en estos días resaltó y llamó mi atención. Samuel, capítulo 17. Vaya conmigo allá, Samuel, capítulo 17. Allí estaba David, allí estaba el gigante, allí estaba todo el mundo atemorizado por el gigante que salía, el gigante que vociferaba, pero dice que llegó David. ¿Usted sabe dónde estaba David? Escondido, donde nadie lo veía, practicando con el oso y el león, esperando su oportunidad, porque cuando David vio a Goliat, él no vio a un gigante, él vio la oportunidad de demostrar lo que él estaba haciendo en lo... Porque lo que tú hagas en lo secreto, Dios te lo recompensará en público. Por eso fue que cuando Saúl le dijo, muchacho, tú no vas a poder con él, él le dijo, lo que pasa es que tú no me has visto entrenando. Tú viste a Goliat entrenando en público, pero yo estaba entrenando en lo secreto, donde nadie me veía. Y lo mismo que hice con el león y con el oso, lo voy a hacer con este cabezón. Lo voy a coger y le voy a cortar la cabeza, porque Dios me entrenó en lo secreto. ¿Sabes? Si Dios te está entrenando en lo secreto, mantente ahí, tu día va a llegar. Va a llegar el momento que Dios te va a levantar y vas a predicar la palabra de unción. Y va a llegar el momento donde Dios te va a sacar en el momento indicado, pero mientras tanto mantente como esas 12 piedras que están dentro del río. Y dice que David, cuando vio a Goliat, dijo, ¿quién es este? Dice, dame una oportunidad para que tú veas lo que voy a hacer. Y dice que le pusieron las vestiduras de Saúl y no pudo caminar con ellas, porque Dios nunca te va a enviar a pelear con la herramienta de otro. Dios te va a dotar y tú vas a pelear con herramientas que Dios puso en tu mano. No vas a pelear con la herramienta de otro, como no vas a coger poco con la unción de otro, no. Tú vas a aportar tu propia unción, tú vas a aportar tu propia autoridad, tú vas a aportar tu propia palabra, una palabra de nuevo, pero para eso tienes que estar escondido en el río. Ahora mira lo que dice el versículo 40. Dice que David tomó su callado en su mano, diga conmigo, y escogió. No dice que tomó, dice que escogió. Y cuando hablamos de escoger, hablamos de mirar con pausa, hablamos de que hay otras alternativas, pero esta es la que yo quiero. Hablamos de que hay otras cosas, pero esta es la que yo voy a escoger. No dice que David corrió y tomó 5 piedras, no, dice que David escogió 5 piedras. Y me llama la atención que mira que dice 5 piedras lisas. No 5 piedras rústicas, no 5 piedras puntiagudas, 5 piedras lisas. Porque esas piedras lisas eran las que él necesitaba para hacer el trabajo. Y yo sé que han hablado mucho que las 5 piedras representan los 5 ministerios: el profeta, el apóstol, el pastor, el evangelista, el maestro. Sí, eso está bueno. Pero a mí lo que me interesa es que las piedras estaban lisas. Y cuando me habla de piedras lisas, me habla de piedras formadas, de piedras que tenían la forma indicada para hacer el trabajo necesario en ese momento. Note bien que David, dice, estaban en el valle, y dice que David fue y tomó 5 piedras lisas. ¿De dónde? Del arroyo. Yo estoy seguro que antes de David llegar al arroyo, él tiene que haber caminado por encima de 10.000 piedras. Pero él no quería las piedras de afuera, él quería las piedras del arroyo. Porque él sabía que las piedras del arroyo tenían la forma que él necesitaba para vencer al gigante. Él sabía que las piedras que estaban en el arroyo estaban en el río, y el río le había dado la formación correcta para poder vencer al gigante. ¿Sabes? Si hoy estás en el río, tranquilo, simplemente quédate ahí y prepárate, porque pronto aparecerá tu gigante. Pero cuando tu gigante aparezca, tú vas a tener la forma indicada, porque la forma que te fue dada en el río no fue una forma hecha por mano de hombre, no fue una forma hecha por cualquiera, fue una forma hecha por el río de Dios. Era una piedra lisa, la que David necesitaba en ese momento. Por eso no cogió cualquier piedra, dice que escogió 5 piedras del río. Hay mucha gente hoy en día que quiere ser piedras escogidas, pero no se quieren meter en el río. Y yo he venido a decirte que para que puedas ser una piedra escogida, tendrás que pasar algún tiempo en el río, para que ese río te vaya dando la forma, para que ese río vaya quitando las asperezas, para que ese río vaya quitando aquellas cosas que a Dios no le gusta. Es en el río del Espíritu de Dios. Es allí donde Dios va a trabajar contigo, es allí donde Dios te va dando la forma indicada, y en el momento adecuado vas a ser escogido. ¿Sabes? Dios no te llamó simplemente para dejarte ahí. Tú tienes un